Me da terror ver a los jóvenes, que son el futuro, pisados en sus espaldas, que no tienen el poder ni la confianza de tomar un micrófono, de hablar. Necesitamos ser más valientes porque ya el sistema ya no nos está protegiendo. Entonces necesitamos ser valientes los jóvenes, tomar las riendas y defender lo que creemos, defender los proyectos en los que tenemos todo nuestro corazón de lo que queremos hacer. Y sobre todo eso, lo único que quería compartir, aparte de agradecer, es que necesitamos ser muy valientes y dejar de tener miedo, dejar de silenciarnos ante el emperador desnudo que circula en nuestras calles. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Y también dentro de nuestra universidad hay muchos emperadoras y emperadores. No hay que silenciarnos. Adelante, David. Sí, gracias. Actualmente estamos viendo en los medios de comunicación a raíz del tema de los temblores, David Islas de la UBI también, a raíz de los temblores, que se está reconociendo mucho la lucha y el trabajo y la solidaridad de los jóvenes. Yo comparto mucho ese reconocimiento y la misma ilusión que tiene que ver un poco con el cierre de la charla de Gustavo, es decir, ir hacia una ilusión. Sin embargo, no comparto tanto el diagnóstico que se tiene. Yo me cuestionaría en ese sentido, ¿qué es lo que pasa con esta juventud que no se solidariza en general con una juventud pisoteada, como decía la compañera que me antecedió, el caso de los desaparecidos y otros tantos, y no se solidariza en lo cotidiano, por ejemplo, y no hay un cuestionamiento moral de lo que implican las muertes, los territorios, los abusos, el saqueo, etcétera, la violencia? Entonces, mi diagnóstico no es tanto en el sentido de que el próximo año, a partir de lo que están haciendo los jóvenes, algo va a cambiar. Sí creo que las diferentes causas sociales demandarían una articulación mucho más amplia que solamente fenómenos que, por ejemplo, el caso de los terremotos son mitad natural y mitad también gubernamental. Las demás violencias son mucho más gubernamentales, no tienen nada de natural, y aún así moralmente no nos cuestionamos el por qué no participar como sociedad en ese sentido, ¿no? O sea, hacer mucho más equipo solidario y salirnos de aquí. Yo creo que, bueno, se dice aquí, bueno, estamos vivos. Bueno, nosotros sí, los que estamos aquí en estas cuatro paredes estamos vivos, pero hay mucha gente que ya no está viva. Entonces, creo que el problema de la universidad tiene que ver con esa visión, con que nosotros estamos vivos, estamos aquí. Sin embargo, hay mucha gente que fuera de aquí está en condiciones que requieren una universidad mucho más abierta, mucho más solidaria, ¿no? Y nada más, para revisar, también se ha mencionado el tema de los procesos institucionales que implican y que reflejan todo este modelo, digamos, que por inercia lo adoptamos de manera dócil, el modelo neoliberal. Nos das el diagnóstico de las universidades, y yo creo que en la Universidad Veracruzana estamos exactamente en el mismo modelo. Es un modelo en el que todos estamos con miedo, hay fiscalización permanente, hay una serie de mecanismos. Solamente en una jornada podemos revisar cuántos procesos administrativos impiden ese salir de las cuatro paredes y hacer más de lo que estamos haciendo. ¿Qué tanto, por ejemplo, la institución tiene un análisis en términos semánticos de lo que, ya no digamos la moral, las necesidades y las crisis, sino lo que los propios mandatos de ley establecen que tiene como obligación cumplir la universidad y que simplemente no se están cumpliendo? Entonces, a mí me conmueve mucho una charla como la tuya. Esperaría que esto nos mueva realmente, que nos permita asomarnos a esa ventana que necesitamos ver, y que haga que esta universidad salga de esa burbuja en la que nos mantenemos todavía actualmente. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Enrique. Seguimos. Sí, gracias. También la mesa ha sido muy sugerente. Muchas gracias por también las participaciones, por el formato en donde es posible que haya todavía muchas voces. Tenemos que ir innovando las maneras como entramos en diálogo y en reflexión. Lo que yo quisiera puntualizar un poco, como conectándome con lo que han dicho anteriores participaciones, es que todavía la barbarie se encuentra generalizada, ¿no? Y todavía nos faltan muchas herramientas
para entrar en ese diálogo profundo que tanto aspiramos. Quisiéramos tener la ocasión de trabajar y compartir el trabajo con otros y forjar amistad con los demás, pero aún no están las condiciones para que eso ocurra en general, ¿no? Y lo que vamos a encontrar es que queremos mostrar como nuestra mejor cara a los demás y estamos siendo muy inmorales en ello por excesiva indulgencia, ¿no? Tenemos que aprender a detectar las contradicciones que tenemos entre nosotros para saber a qué estamos dispuestos, ¿no?, a ceder en ese diálogo con el otro. Y está resultando endiabladamente difícil porque somos más diferentes de lo que creemos ser, ¿no?, de lo que nuestra conciencia sabe que somos, porque hay unos procesos de conciencia, ¿no?, un estado de conciencia todavía muy deficiente, quiero decir muy primitivo, muy básico en la mayoría de las personas, no prestan atención a sí mismas todavía y tampoco tienen la capacidad de otorgar la duda, ¿no? Entonces, muchos ejercicios dialógicos son ejercicios pues falsamente dialógicos, en donde no hay escucha, ni siquiera hay una expresión y un tratamiento puntual de cuáles son las características en donde los sujetos no son compatibles. Y por un lado está ese problema de la comunicación, ¿no?, intrapersonal, interpersonal, pero ese problema se agota en la práctica, como bien señalan a través del diálogo al hacer, ¿no? Los momentos prácticos nos limitan mucho hasta dónde está la polisemia o los distintos significados, pero en el momento en donde nos encontramos con los irredentos que hacemos, ¿no?, con las personas inflexibles que no tienen la voluntad de cambiar y ya tienen la claridad acerca de qué es lo que está mal y no quieren ceder, y eso sí son las verdaderas contradicciones que nos obligan a organizarnos. Un poco contestando a lo que mencionaba la compañera Lorena, sí, los grupos, las agrupaciones políticas o colectivas pueden volverse como las religiones de la historia, ¿no?, enemigas perpetuas del individuo, ¿no?, volverse una negación absoluta de su yo. No debemos caer en eso. Creo que la idea de lo común, de lo colectivo, es que las personas se encuentran con sus necesidades básicas satisfechas, ¿no? Y a partir de allí vamos a ir construyendo, pero sobre la mirada de nuestras incompatibilidades. Y en ese punto aún estamos en pañales, y en ese punto admiro mucho las historias que han tenido cierto progreso, cierto éxito, y sobre eso ojalá puedan puntualizar un poco, porque creo que los ejemplos nos ayudan a hacer adaptaciones sobre lo que a nosotros nos toca accionar. Y lo que ha logrado un centro de diálogo, como puede ser aquí el de estudios transdisciplinarios, lo que ha logrado Unitierra es bastante interesante, y hay que darle más publicidad, transparencia, ¿no?, en ese sentido, porque luego nada más nos arrojan los nombres, las siglas, y aún estamos desorientados, ¿no? Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a Enrique. Seguimos con Isabel. Bueno, adelante, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Sin duda, a mí me deja una palabra importante, que es la responsabilidad social. Yo no estoy de acuerdo que solamente los espacios reflexivos sean solo en los nichos académicos de las áreas, sino aquí en este momento en el que muchas disciplinas se están pudiendo visualizar desde lo que cada uno ha aprendido y se ha especializado. Sin duda, la vinculación con la comunidad para mí tampoco es lo mismo la vinculación en la comunidad. El valor principal que nosotros hemos perdido es también el valor de ser seres vivos. Y en ese transitar es muy cierto que la violencia nos ha rebasado. Tampoco creo que la violencia solo sea ahora como un momento de moda. Podríamos analizar también a la religión en algún momento, aquellos asesinatos que por no considerarse los mismos predilectos, hubo muchos asesinatos, ya sabemos qué religión es.
En el caso de nosotros, me parece que la creatividad y el margen de toma de decisiones también es un valor que podemos retomar ahora cuando la universidad también nos ha encajonado para tener ciertas competencias. Y por qué no caminar hacia un camino distinto. Me parece que ahí está la riqueza para poder respetar también esa diversidad cultural, no solamente de profesiones, sino también de seres humanos que somos capaces de pensar. En el caso de nosotros, es muy cierto, en algunos hemos actuado como robots. Me parece que también somos, en el caso, críticos. Y el análisis o las competencias que hemos adquirido ha sido por eso, por un sentido también de elección hacia la vocación de nuestras profesiones. Quisiera compartir esto porque en algunos de los casos pareciera que la universidad solamente nos va a enseñar a actuar de una manera. Me parece que nosotros también debemos de dar la otra parte del otro porcentaje que quizás no está escrito en los planes de estudio. Recordar que tampoco la universidad nos da el 100% de las competencias cuando estamos en el ámbito laboral. Y por qué no decir, en algunos de los casos nos convertimos también no solamente en expertos de nuestras disciplinas, sino también aprendemos de otras disciplinas. Difiero en algunos de los casos que el género solamente se atribuya al aparato reproductor femenino y masculino. Me parece que es ahí el tema en el cual también tenemos que reinformarnos, valorar con aquellos expertos que lo han estado haciendo y, bueno, volver a convocar a este tipo de conversatorios. Gracias, Isabel. Al final daremos algunos informes de esto, porque todo el mundo decimos sí, pero no nos vamos y ya cada quien agarra el coche y la bici o lo que sea, o el avión, y nos volveremos a ver quién sabe cuándo. Entonces, al final daremos algunos informes, quienes gusten quedarse al final, apartamos 4 horas, un poco también, como dices Enrique, para romper con el esquema de que viene el conferencista, medio pregunto y medio me responde y me voy, ¿no? Muchos ya nos estamos yendo, yo respeto, pero apartamos 4 horas para, como diría mi compa Enrique Vargas, estar con calidad de presencia. ¿Sí? Gracias. Seguimos, Jorge. Jorge Luis Solano, profesor de tiempo completo de la Facultad de Antropología. Yo quisiera tocar 2 temas y quizás situarme desde qué horizonte hablo, en particular del marxismo de los últimos años y del giro decolonial. Yo creo que hay metáforas que pueden ser más problemáticas que esclarecedoras. A mí en particular no me gusta la de la muerte del capitalismo. Los sistemas históricos nacen, crecen, decaen, son sustituidos por otro. Y probablemente, por ejemplo, como dices, a mí me gusta más hablar, o me gusta más la metáfora de que el capitalismo es un sistema histórico anciano. Ya tiene artritis, ya tiene toda una serie de problemas, pero no está muerto. Porque a veces decir que algo está muerto puede alguien entender que no hay que hacer nada, ya está muerto. Si está agonizante, si es anciano, puede dar unos coletazos que son terribles. De nuevo estamos a la orilla de una guerra nuclear, de que desaparezcan por capricho de un loco que está en la presidencia de Corea del Norte, o que se desate una conflagración más amplia. Vemos procesos de armamentismo en China, armamentismo en Rusia, etcétera, etcétera, ideas de reconquistas territoriales, se está jugando a la geopolítica muy fuertemente. Alguien habla de un robot mundial, Andrés Barreda, en donde se está reorganizando el capitalismo de una manera muy agresiva, recomponiendo todo el territorio, el espacio mundial para lograr sus fines. Y peor, lo está logrando, ¿sí? Está haciendo cambios jurídicos, políticos, alianzas, aliándose incluso con el crimen, en la consecución del proyecto que, si bien es insustentable, pues sigue marchando y la gente le está resistiendo. Entonces a mí me gusta más hablar, por ejemplo, el caso de, si hablamos de bifurcación, que nos remite al pensamiento complejo, pues se habla de caos. Sí, a mí me gusta más la metáfora del caos. Y el caos, si no nos organizamos políticamente, de lo que se ha hablado muy poco acá, que las comunidades resisten y resisten haciendo política, y política se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Tratándose de introducir al aparato, alejándose por completo de él, o como hizo la propia burguesía durante 10 siglos, creando otro sistema a la orilla del feudal.
y que en determinado momento ya pudo disputar el poder político a través de algunas revoluciones. Por otro lado, el asunto de la universidad. La universidad es contradictoria, porque la modernidad es contradictoria. Ya recuerden que Habermas nos decía que en la modernidad hay dos racionalidades, la instrumental, la del capitalismo, pero también está la racionalidad crítica, que resulta que también el capitalismo la necesita, porque como promueve un cambio social tan rápido, necesita una reflexión sobre el cambio, y por eso existe sociología, antropología, que son las ciencias de la crisis. Sí, en este cambio tan rápido, donde a veces la mente se queda atrás de lo que está ocurriendo abajo, necesitamos gente, y la universidad en su conjunto, por lo mismo. Yo tampoco creo que la modernidad esté muerta. Ahí me remitiría a Edgar Lander, donde hace un análisis sobre el asunto de la posmodernidad, e incluso la propuesta de Dussel de transmodernidad. Él dice que vamos hacia la transmodernidad, que después de la crítica a la modernidad, pero conservadora del posmodernismo, hay algo más que está en crecimiento, y que es la recuperación de la racionalidad moderna, pero no universal, sino pluriversal, y ahí citan a los zapatistas diciendo hay que crear un mundo donde quepan otros mundos, y ahí entra el diálogo, pero va a ser un mundo racional, va a ser un mundo que recupere lo mejor de la modernidad, que no es la única que ha habido, la occidental y europea, sino incluso hay gente que propone otras, el propio Dussel. Y entonces el asunto yo creo que puede verse por lo menos de otra manera. A nivel de lo material, si alguien aquí tiene un infarto, va a ver llegar la ambulancia, se va al hospital, lo van a operar, y eso es modernidad. Este diálogo para mí es modernidad. Que participemos de una cultura del discurso crítico donde argumentamos, contraargumentamos, un poco lo que decía el compañero de filosofía, es modernidad. Con respecto a la universidad, yo creo que les decía yo, contradictoria. Es un aparato ideológico de Estado. Hay partes de la universidad que existen para que el capital funcione, para que el ciclo de acumulación de capital no decaiga, para contraponerse a la tendencia descendente de la ganancia, como decía Gustavo. Pero hay otras partes de la universidad que no. Eso quizás es la minoría. Esa es la parte de la racionalidad crítica, que conviven. Yo creo difícil, no sé, quizás me equivoque, que a alguien de negocios internacionales les interese esta discusión. Ellos quieren fomentar el capital financiero, el ser asesores de una transnacional, el ganar en dólares o en euros, viajar por todo el mundo promoviendo un proyecto. Recuerden, el proyecto de la globalización no es un fenómeno natural. Se cocina en Wall Street, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, etcétera. Vivimos un mundo jerarquizado donde hay imperialismo, hay neocolonialismos que no están muertos, desafortunadamente. Entonces a mí, por eso concluyo, me gusta más pensar que el capitalismo tiene contradicciones, quizás ya insolubles, así que de ancianidad sistémica, que requieren la creación de otro mundo. Pero que además sería una pregunta o una petición para Gustavo, porque él las conoce. Otra manera del cambio social, como ya decía yo, de la burguesía, es creando otro mundo dentro del anterior. Y él creo que nos ha relatado en algunos libros todas esas experiencias que se están dando hoy de un mundo nuevo. Las economías solidarias, Tumín, que había algunas reuniones reflexionando sobre esto, y que creo que también eso se debe de investigar incluso para generalizar, para difundir, ¿no? Entonces, estamos en un espacio en donde, bueno, esa minoría, y algunos dicen que las minorías activas son los que cambian, los que hacen los cambios sociales, no hay que esperar convencer a todos, pero sí profundizar el debate, pienso yo. Gracias. Ciertamente, Jorge, muchas gracias. Gerardo, estimado, seguimos conversando. Hola, pues buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, soy Gerardo Alatorre, sí. Agradezco muchísimo, Gustavo, tu presencia, tus palabras, tu plática. Mi esperanza en este tipo de evento es que se abra cauce, que se fortalezcan corrientes que ya existen
en esta Universidad Veracruzana y a las que nos cuesta mucho trabajo avanzar. Toco 3 esferas, 3 niveles. Un nivel más cotidiano del trabajo en nuestras facultades, institutos, aulas, un nivel intermedio que tiene que ver con la propia Universidad Veracruzana y un nivel más regional de la Universidad Veracruzana en su entorno regional. Creo que a lo mejor, espero, digamos, ahí está mi esperanza, es que tu plática ayude a abrir estas corrientes y en lo cotidiano, en esto que llamo la vida interna de esta universidad, en nuestro trabajo cotidiano, veo 2 trabas muy importantes. Uno que tiene que ver con trabajar en diálogo no con las comunidades, yo no hablaría de las comunidades así, sino con el tejido social que está defendiendo la vida, que son actores movilizados, que están defendiendo la vida y ahí están, o sea, no son comunidades abstractas ni idealizadas, sino que ahí están actores concretos de carne y hueso defendiendo la vida. Y entonces, qué difícil es trabajar en esta universidad en diálogo, en el hacer y en el saber con esos actores que ya están movilizados defendiendo la vida. Y es difícil por 2, principalmente por cuestiones administrativas, pero también por cuestiones epistemológicas. ¿Por qué? Porque se confunde objetividad con neutralidad. Y entonces, si estás trabajando con actores movilizados, ya no eres objetivo. Y parte de la importancia de ser académicos que tiene ser objetivo, y se piensa que si puedes ser objetivo y puedes ser neutro, cuando creo que, como tú claramente lo acabas de mostrar, pues ya eso ya no puede ser uno neutro, ya no puede haber neutralidad. A lo mejor sí puede haber cierta objetividad, pero no podemos ya pretender ser neutrales. Entonces, por cuestiones administrativas y epistemológicas estamos batallando muchísimo para hacer otro trabajo más dialogal con esos actores movilizados en defensa de la vida. El otro elemento que cuesta muchísimo trabajo en esta universidad es cambiar el tipo de relación con los estudiantes. Ser amigo de los estudiantes está súper mal visto. No puedes ser amigo de tus estudiantes, porque entonces quién sabe qué cosas horribles pasan. Entonces ahí hay 2 trabas, por lo menos en nuestra vida cotidiana, muy importantes y muy difíciles de vencer. El segundo nivel que quiero tocar rápidamente es lo institucional. Entonces, ¿cómo trabajamos, cómo modificamos la Universidad Veracruzana? Es un poquito como decir cómo modificamos a un Estado nacional cuando el Estado nacional es un gerente de las transnacionales. Pues el sistema es mucho más amplio que el Estado nacional y modificar a la universidad es mucho más que modificar a la universidad. Es todo un aparatotote, está CONACYT, está ANUYES, hay toda una serie de criterios internacionales o transnacionales de lo que debe ser una buena universidad. Y esos criterios transnacionales de una buena universidad ya nos penetraron. Ya todas nuestras reuniones académicas es para cumplir con los parámetros CONACYT, todo eso ya está metidísimo en lo que es una buena universidad y lo que debemos hacer obligatoriamente como académicos. Mi esperanza es que tu plática medio que mueva ese tapete. Y en un tercer nivel es lo regional. Mencionaste fracking. Efectivamente, donde hay fracking hay violencia y hay una violencia fabricada. Ya lo viste, oíste tú el testimonio de los compañeros de Totonacapan, donde efectivamente el número de muertos y el número de pozos de fracking son proporcionales el uno al otro. Pero bueno, es fracking, es minería, son presas y retomo el asunto de la política. La Universidad Veracruzana, como muchas otras universidades, le cuesta mucho trabajo asumirse como actor político. Lo es. La Universidad Veracruzana, como cualquier universidad, ya es un actor político, pero no lo confiesa, no lo enarbola, porque además es un actor político a veces en alianza con fuerzas que están atentando contra la vida. Entonces, más bien, la UV necesita reivindicarse como actor político, pero a favor de la vida. Ojalá que la Universidad Veracruzana realmente se tome en serio y se manifieste como universidad libre de fracking, de proyectos de muerte, y que se encargue de que este estado de Veracruz se declare libre de minería tóxica, libre de fracking y todo eso. Es mi esperanza. Ojalá que tu plática ayude a avanzar, aunque sea 3 milímetros en esa dirección. Gracias. Gracias, Gerardo. Seguimos con Mauricio. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Yo quiero comentar algunos puntos en cuestiones
específica sobre la universidad, cuál es el papel, sobre todo de los actores que componemos la universidad. Soy estudiante, entonces, ¿cómo nosotros como estudiantes podemos ir abonando a que realmente se construya esa identidad como universidad? En primera, pues, estudiantes no solo venir a absorber como una esponjita el conocimiento, ¿no? Sino realmente asimilarlo como persona y como individuo dentro de todo un universo, dentro de toda una comunidad. Y la otra que es, hablaban de la responsabilidad social, yo le agregaría corresponsabilidad social, ¿no? Porque no soy yo que ofrezco al pueblo el conocimiento que me ha dado la universidad, sino yo, conjuntamente con el pueblo y con otros estudiantes y actores diversos, poder hacer esa transformación social. Dentro de la universidad también mencionaban la parte institucional. Yo veo que las famosas tesis es como la piedra en el zapato de muchos, que en la manera personal de la Universidad Veracruzana Intercultural para nosotros nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque el proceso de investigación se nos inculca desde el primer semestre. ¿Por qué en las otras carreras tienen que llegar hasta séptimo para poder empezar a correr, subir, bajar y hacer una investigación? No sabemos si es pertinente en cuestiones sociales, de tiempo y sobre todo el llegar uno de una comunidad académica e insertarse a una comunidad no rural, sino comunidad ya urbana, cultural, etcétera, pues somos ajenos a. Para lograr esa confianza, esa inclusión por parte de la comunidad lleva tiempo, lleva esfuerzo, dedicación y sobre todo una vocación. No porque estoy estudiando tal carrera tengo que cumplir tal requisito. Entonces, ¿cómo de manera institucional, tanto como estudiantes como académicos, podemos ir moldeando, abonando, aportando, generando alternativas para que vaya cambiando eso y el día de mañana nosotros como egresados pues seamos funcionales para la sociedad, ¿no? No seamos pertinentes para las empresas y las corporaciones, sino realmente para cubrir necesidades y resolver problemáticas desde la cuestión social. De ahí, pues, la cuestión de los diálogos de saberes. ¿Por qué decir diálogos de saberes? Pensamos luego en esa dicotomía, ¿no? De la cuestión académica y lo no académico. ¿Por qué no nos preguntamos desde la misma academia hacer ese diálogo de saberes? Quiero citar un ejemplo en el caso de agronomía, pues que se situaba en su modelo, pues, la Revolución Verde como toda una innovación, pero del otro lado está la agroecología, ¿no? Que resulta que ya la sobreexplotación de la tierra pues ya no está abonando a un buen desarrollo, ¿no? Y cómo la agroecología pues se contrapone a esta parte de la agronomía en la utilización, ¿no? En otro caso, pues no sé, bueno, de manera general, las carreras ambientales dentro de la misma UV y las carreras en cuestiones de petroquímica y demás de la misma UV. O sea, cómo dentro de nuestra propia casa de estudios hay ese choque que no podemos generar, ese diálogo de saberes tan solo aquí mismo. En diálogo de saberes también, pues nosotros en la intercultural, pues al decir intercultural no quiere decir relacionarnos con pueblos de diferentes etnias, ¿no? Aquí mismo estamos haciendo un ejercicio intercultural. Entonces, ¿cómo escuchar en palabras de dejarnos transformar por el otro, pero para construir, ¿no? No para pelearnos, porque me pongo a pensar en el día de mañana, los ingenieros agrónomos con los agroecólogos se van a estar peleando siendo hijos de la misma casa, ¿no? Un ejemplo. También dentro del diálogo de saberes, en cuestión personal, ya lo comentaba la doctora Chantal, nosotros ahorita venimos a hacer un ejercicio, ¿no? A crear una comunidad de aprendizaje y nosotros veníamos con esa bandera del diálogo de saberes y resulta que no ha sido algo así, ha sido el diálogo de haceres. Nos encontramos con las compañeras de Yasub, la parte teórica de la música y nosotros siendo músicos empíricos, así como de que espérate, o sea, ya desde ahí estamos el que tiene la teoría y el que no la tiene. Entonces, este diálogo de saberes no fue por ahí. ¿Sabes qué? Vamos a tocar, vamos a hacer música, vamos a dejarnos ser y desde ahí el diálogo de haceres, pues abre apertura para dialogar en los saberes, ¿no? Cómo él ejecuta cierta teoría, pero él no la sabe, pero lo está haciendo, ¿no? Entonces, desde ahí, pensar en que pues no es el individuo tal que decía que yo soy la psicóloga y la más rifada, ¿no? Bueno, pero ¿tú qué le ofreces a la comunidad, no? O cómo te relacionas con otra disciplina. Entonces, aquí hablamos de las artes y de diversas facultades de la misma UV
cómo intentamos generar ese diálogo, ¿no? Y bien, por último, toda esta metodología de lo que el ejercicio que se hizo, pues gracias a Gustavo, igual Chantal, decíamos, no hay metodología, no hay reglas, simplemente seamos quienes somos y el producto pues va a salir, pero lo importante es el proceso para llegar a ese producto. Y nuestra metodología, precisamente ayer, trabajamos hasta un poco noche, pues fue nuestra metodología. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a nosotrear, así en pocas palabras, nosotrear de nosotros. Entonces vamos a nosotrear en una cuestión de que desde tu trinchera, desde tu punto, abonas algo y entre todos generamos una convergencia, una red. Exacto. Entonces es lo que puedo yo abonar y agradecer pues la charla. Gracias, muchas gracias, Mauricio. Julio, y pasaríamos a Gustavo para que siga conversando con nosotros. Adelante, Julio. Buenas tardes. Primero, antes de empezar y de comenzar a decir lo que tenga que decir, lo hago con el afán de no ofender a nadie, de no preocupar a nadie, de no... Pues eso, básicamente. Desde mi perspectiva personal, creo que los que tienen miedo son ustedes, porque ya son directamente dependientes de este sistema académico que los está financiando económicamente, ¿no? Entonces creo que el problema está ese, y por eso es que muchos se siguen aferrando a la idea de defender esa postura, porque pues ya están acostumbrados a ser financiados por este sistema, ¿no? Afortunadamente yo todavía estoy en una etapa de formación y entonces no resulto tan afectado, ¿no? Bueno, primero, un poquito con la cuestión de... me hizo mucho ruido igual lo que dijeron por acá, que no podía haber una relación maestro-estudiante, pero creo que seguimos pensando en una relación maestro-estudiante completamente académica y sistemática, ¿no? Puede ser el abuelo el maestro y el nieto el estudiante, y no por eso va a haber un tipo de conflictos, ¿no? Entonces, dejemos de casarnos con términos tan específicos como maestro académico y estudiante académico, ¿no? O sea, la educación o el conocimiento se puede generar sin importar la procedencia ni pues, no sé, ni la preparación, ¿no? que se haya tenido, ¿no? Otra cosa que me va a gustar comentar es que el resultado de grandes investigaciones, y al menos desde la procedencia o desde donde me estoy desarrollando como estudiante ahorita, pues hay grandes investigaciones muy buenas, muy bien teorizadas, muy bien lo que sea, pero pues se sumen dentro de una práctica común del vivir, ¿no? De las personas, ¿no? Entonces, a veces, desde mi punto de vista, creo que tendríamos que enfocar el conocimiento para algo útil, ¿no? No para algo estático, ¿no? Dejemos de hacer, en este caso, decía mi compañero, tesis para que solamente estén para leerse, ¿no? Y no estén para hacerse algo, ¿no? O para practicar algo, o para generar alguna actividad, ¿no? Y bueno, de manera general, el compromiso acá es, bueno, ya dialogamos, ya debatimos, ya estuvimos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a cooperar cada quien? ¿Qué es lo que vamos a generar cada quien? ¿Y qué tipo de procesos, en qué tipo de procesos nos vamos a ver involucrados para efectuar alguna actividad o alguna dinámica, ¿no? Pero claro, acá hay un impedimento, ¿no? El mismo sistema ha hecho cerrarnos entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí hay diversidad, sí declaramos que hay diversidad, pero esa misma diversidad hace que no se generen las alianzas y las uniones, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo mi punto de vista como biólogo, pero yo tengo mi punto de vista como antropólogo, y entonces el mismo sistema en el que nos encontramos ha hecho que no podamos converger de ninguna manera, ¿no? Porque estamos cerrados a ese mundo, ¿no? Entonces, como humanos no solamente podemos ser antropólogos, no solamente podemos ser biólogos, no solamente podemos ser estudiantes, no solamente podemos ser campesinos, ¿no? Creo que como humanos fuimos dotados de muchas diversas capacidades, entonces dejemos de cerrarnos, ¿no? Ante esas oportunidades que se nos puedan ofrecer, sobre todo como comunidad y sobre todo como nosotros, ¿no? Otra cosa que considero importante es de qué sirve seguirnos lamentando por un muerto, ¿no? Es como un muerto normal, ¿no? Pongo el ejemplo de un funeral, ¿no? Sí, está una etapa, está un proceso de que, bueno, la familia se lamenta, todos lloramos, todos estamos, ¿no? Pero pues después de, ¿qué vamos a hacer, no? Pues, o sea, lo vamos a enterrar, ¿no? Pero después de eso, ¿qué sigue, no? Igual tenemos que
comenzar a pensar de manera conjunta, ¿no? Olvidarnos completamente de la individualidad y pues de todos los límites que esta nos ofrece, ¿no? Sí somos competitivos, sí hay varias trabas, ¿no? Sí hay liderazgos, ¿no? Porque humanamente hay personas que tienen liderazgos, pero creo que el asunto aquí está en saber cómo redirigirlo, ¿no? O en cómo dirigirlo o en cómo enfocar las habilidades que cada tipo de líder o que cada actor dentro de una comunidad grande o pequeña tenga, ¿no? Igual creo que es tiempo de dejar de pensar en las diferencias y empezar a comenzar un poco más en las similitudes, ¿no? Yo siendo lo que soy y tú siendo lo que eres, ¿cómo puedo aliarme contigo para poder generar algo, ¿no? Entonces creo que es importante y es bueno saber y conocer las diferencias que tenemos el uno con el otro, pero creo que es aún más importante conocer las similitudes que tenemos para así poder generar algún tipo de alianza, ¿no? Construir una verdad conjunta, ¿no? Todos tenemos una verdad propia, ¿no? Pero con esa misma verdad, ¿cómo generar una nueva, ¿no? Entre todos. Y otra cosa, bueno, no sé, yo lo pienso como estudiante, no sé, tal vez en algún momento como lo que tenga que ser, pero dejemos de casarnos con nuestra especialidad o con nuestro brazo fuerte, ¿no? No, de manera honesta, ¿no? Y lo digo sin ofender completamente a nadie, ¿no? Pongo un ejemplo tal vez un poco sencillo, ¿no? Dejemos de hablar tan académicamente para situaciones tan sencillas, ¿no? Es decir, dejemos de hablar pues, no sé, de términos demasiado abstractos para querer llegar a algún fin específico, ¿no? No le encuentro mucho chiste querer utilizar o querer alardear un tanto sobre nuestras capacidades lingüísticas, si a final de cuentas lo que importa solamente va a ser el fin, ¿no? De la palabra, ¿no? Entonces, de alguna manera igual pienso que cada área tiene su lenguaje, pero ese mismo lenguaje nos puede limitar a relacionarnos, ¿no? Entonces, pues no nos casemos con nuestras capacidades lingüísticas, ¿no? Porque nos limitan un poco. Empezar a generar conocimientos útiles y pues hacerlos útiles, ¿no? Con nuestros propios fines, ¿no? Considero importante lo que decía sobre la amistad como un factor o como una metodología, ¿no? de generar cosas nuevas y pues bueno, creo que a grandes rasgos son las cosas que quería comentar. Entonces, pues abramos el corazón a los que estamos todos a nuestro alrededor. Considero importante considerar la amistad como una metodología nueva, donde pues se puedan generar nuevos vínculos y nuevas expectativas de vida, que pues bueno, a los que estamos aquí pocos, algunos ya se fueron, nos puedan llevar a algún fin bueno y que pues permitan de manera plena generar el buen vivir y sobre todo el buen convivir, ¿no? Entonces, dejemos de ser tan cerrados, dejemos de casarnos tanto con nuestra especialidad o con nuestro brazo fuerte, porque, repito nuevamente, somos humanos y tenemos distintas capacidades, tenemos nuestras fortalezas, pero todos tenemos de alguna manera las mismas capacidades, ¿no? Entonces, hay que ser un poco más cooperativos y colectivos, y pues bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Existen dos participaciones más, le pregunté a Gustavo, porque finalmente también es parte de este asunto, del diálogo, su consideración, y dice que sigamos, hay una chica allá detrás y está Tere aquí. O Tere, viceversa, no importa, adelante Tere. Sí, es lo mismo. Sí, yo un poco ligando, mi pregunta es una pregunta, no es una exposición, ligando mi pregunta como se ligan las décimas jarochas aquí en nuestro Veracruz. ¿Qué hacemos, Gustavo, Esteba? Le he escuchado hablar en alguna otra conferencia acerca de Gandhi. Estamos a 70 años de la independencia de la India, un país que ha tenido paralelismos impresionantes con nuestro México. Un Gandhi, el hijo de Indira Gandhi, que inicia las reformas en la India, reformas estructurales muy parecidas a las que inicia Peña Nieto en este sexenio. Y vemos un paralelismo impresionante de cómo fueron metiéndose con los hidrocarburos, con las telecomunicaciones, con cosas que en otros países sería impensable que se metieran, como en China, por ejemplo. En México también se dan las reformas estructurales casi de la misma manera, con un desfase de algunas décadas. Usted hablaba en una conferencia acerca de Gandhi y de esta virtud de ser pacífico.
de no combatir la violencia con la violencia. Sin embargo, en nuestro país, los tres poderes están tomados por el narcotráfico: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, aparte del sector productivo y aparte del sector de la iglesia. Usted hablaba también en alguna conferencia donde defendía la paz, la forma pacífica de avanzar, como lo hizo Gandhi en aquellos años, pero también decía que en un estado de emergencia se vale hacer otra cosa. Los universitarios hoy, los millennials, como les dicen, están despiertos. Y yo quiero preguntarle en ese sentido, Gustavo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos para que esto no se vuelva a dormir? ¿Qué hacemos para organizar, como dice el compañero, este diálogo de haceres ya, más allá de la teoría y más allá de las formas académicas en que se trata de hacer desde las universidades? Gracias. Gracias, telecompañera. Allá hay otro compañero de ahí y acá el compañero también. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Me Sí. llamo Fabiola, estudio pedagogía aquí en la UB y hago mi servicio social en la UBI. Bueno, primero quiero abordar varios puntos de manera muy breve y para empezar quiero dar, pues no sé, mi opinión acerca sobre la barbarie en la que vivimos o la barbarie interiorizada que vivimos, que así la nombro, diciendo que la lucha contra el sistema que nos rodea no es más importante que la lucha contra del sistema que ya tenemos interiorizada. Es decir, o sea, sí, la barbarie ahora está normalizada e interiorizada, ¿no? O sea, a diario mueren mujeres, mueren hombres. No sé, todo el tiempo estamos en una constante violencia, no solo de los súper malos hacia nosotros, sino de nosotros mismos a nosotros mismos, de nosotros a compañeros, a amigos, incluso, pues de maestros a alumnos. Sí, o sea, ya está interiorizada, ya la asimilamos y pues ya, o sea, ya la normalizamos más bien, ¿no? Pasa todo esto, pero muy pocas personas realmente hacen algo al respecto. Y parece que esto de la normalización de la barbarie, todo el tiempo estamos aprendiendo en que hay que interiorizarla y hay que, pues sí, va a estar pasando, mejor sigo mi vida así, pues de ese modo considero yo que se interioriza y se normaliza. Y bueno, además de que es algo que aprendemos a diario, es algo que también se nos enseña dentro de la universidad, ¿no? O sea, están pasando cosas dentro de nuestros mismos planteles, pero es más fácil para los directivos decir que no está pasando nada y haciendo invisible estas situaciones pues de lo que sea, ¿no? Tanto del fracking como de cuestiones de acoso, cosas así dentro de las mismas instalaciones de la universidad. Por otro lado, bueno, considero que los cambios y que esto que se dice o que dice Gustavo acerca de la muerte del capitalismo y eso, pues sí me parece válido y lo comparto porque la reconfiguración actual que está viviendo el planeta y en lo particular México se empieza a ver desde ejemplos muy pequeños, que para mí son muy pequeños y muy notorios, como la reconfiguración de el Distrito Federal a la Ciudad de México y todo lo que implicó, ¿no? Pues y bueno, o sea, con eso quiero afirmar desde mi punto de vista que sí, el capitalismo y muchas cosas, muchas formas de vivir se están muriendo, aunque a la par está habiendo un resurgimiento como una apuesta visible de que otros mundos son posibles, como es el caso de los zapatistas y las comunidades que se declaran autónomas. Pero a su vez también las urbes están creciendo, ¿no? O sea, la Ciudad de México ahora ya no se llama el DF, ahora ya no se llama Ciudad de México. Y tiene un nombre más complicado. Pero bueno. Por otro lado, me parece que la apuesta por un verdadero cambio educativo, ya que pues nos encontramos dentro de esta institución educativa y que sí, de cierto modo considero que se deben de defender estos lugares de intercambio que permiten crítica y a veces la autocrítica, se deberían de defender o propongo que se defienda con una apuesta por un verdadero cambio educativo, ya que pues si ya está la institución y ya se puede trabajar dentro de ella, me parece que lo más prudente sería entonces también una reconfiguración actual de lo que
una reconfiguración de lo que actualmente son las universidades y de sus procesos internos, tanto de manera curricular y en parte pues desde las prácticas educativas o de las prácticas pedagógicas. Me parece que es muy importante cambiar las prácticas dentro de lo que tenemos. Es decir, en el caso de los docentes o los que están frente a un grupo, pues entonces si cambiamos el currículum, de esa forma considero que se van a estar cambiando muchas otras cosas que venimos perpetuando desde un sistema educativo obsoleto, como, no sé, pequeñas cosas como cambiar la forma de sentarnos, cambiar la forma en que te diriges a un maestro, porque pues, finalmente lo sigues viendo como un maestro, y cambiando las formas dentro del aula y desde el diseño curricular o desde el currículum, se pueden hacer para mí grandes cosas a largo plazo, para que entonces todos podamos respetar y trabajar con las personas que no se piensan de manera diferente a nosotros y que se podrían incluir en procesos grupales. Y solo cambiando las prácticas y las formas de relacionarnos a corto plazo, entonces podemos cambiar literalmente la forma en que nos organizamos y en la que convivimos. Y bueno, para terminar, quiero terminar con una reflexión que leí hace poco en un comunicado que habla sobre devenir en lombrices, digerir la basura actual y cargar de tierra nueva para pues la vida, digerir la basura actual y cargar de tierra nueva nosotros mismos para que pues podamos producir nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de relacionarnos, y esa es un poco la metáfora de devenir en lombrices. Y bueno, para generar fertilidad de la vida cotidiana, escapando de las jerarquías del poder, y que la tierra fértil, y que sea tierra fértil también para que crezcan nuevas formas de vivir. Y ya, gracias. Muchas gracias. Sobre el diálogo, una pregunta fundamental que hay que hacernos cuando estoy haciendo de uso de la palabra, como en este instante, les invito a ver cómo estoy haciendo uso de la palabra, el timbre de mi voz, y si me están escuchando las personas, es decir, no es solo estar atento a mi palabra, sino porque entonces el diálogo se vuelve un diálogo consigo mismo. Recuperando tu invitación, Enrique, de qué es el diálogo, qué significa dialogar, porque cada uno de nosotros tenemos una idea, una creencia del diálogo, ¿no? Entonces, que aquí cuando participemos, situemos, veamos, sintamos cómo está la atención, mi atención y la atención de todas y todos, porque si no perdemos contexto, también del horario que comienza el hambre, ¿no? Del clima, todo esto implica y muchas cosas, al menos para mí, el diálogo. ¿Seguimos, compañero? Sí, hola, bueno, mi nombre es Arturo, yo soy alumno de la Facultad de Antropología. Más bien mi participación es una observación, ¿no? Creo que aquí estamos hablando sobre diálogo de saberes. Desde lo que yo logro observar, el conocimiento tiene muchos idiomas, ¿no? Y es donde ahí tocamos pared con nuestras fronteras epistemológicas que muchas veces no nos dejan observar el conocimiento que existe más allá al que nosotros poseemos, ¿no? Y para mí se me hace algo complejo hablar de un diálogo de saberes cuando desde mi percepción el conocimiento no tiene un idioma fijo, único u universal, ¿no? Como le quieran llamar. Y a lo que yo voy más a mi interpretación sobre el conocimiento y los saberes y la convivencia de manifestaciones de vida, es más bien para mí comprender que existen más manifestaciones de vida aparte de la que uno está experimentando, ¿no? Y es más que un diálogo de saberes, desde mi percepción es como una convivencia de saberes, ¿no? Porque muchas veces no vamos a entender el conocimiento de la otra persona, a lo mejor no por falta de idioma, por falta de conceptos, simplemente porque nosotros queremos ver otro tipo de cosas, ¿no? O creemos en otros tipos de ideales. Es ahí donde yo siento que dialogar es bueno, claro, ¿no? Como todo, pero más bien la convivencia, ¿no? De que sabemos que hay otros conocimientos que aunque querramos conocerlos, pues va a estar complicado comunicarnos con ellos, ¿no? Eso sería todo. Así que más bien es para los conferencistas. Excelente, maravilloso, compañero. Y pasamos con Gustavo para que le demos la palabra a Gustavo.
Pero un enorme gusto me da estar aquí con él por accidente, porque me enviaron por él, pero me quedé. Me dijo la maestra Luisa Pérez, ve y tráetelo. Y ya no decidí hacerle caso a la maestra, aquí estoy. Pero después de escucharlo, de Vivos y Muertos, de tanto que lo escuché, me entró la duda de, bueno, ¿yo estoy vivo o estoy muerto? Me tuve que hacer la pregunta, ojo, ¿no? Y dije, oye, espérate, nada más los vivos se hacen esa pregunta. Si tú tienes esa duda es que estás vivo. Los muertos no tienen duda. ¿No? Entonces, pero voy a esto. Es muy importante, yo se los voy a decir como experiencia de vida. De 4 oncólogos que me dicen, usted le queda tanto, y yo no les creí, y entonces les comparto, vivir o morir también es una decisión. Cuando ya sabes, es una decisión. Si ustedes ya saben que esto se está muriendo, ya no tienen perdón. O sea, tienen que tomar partido. De veras se los digo se los digo de mucho corazón. Hagan de cuenta que les voy a poner la metáfora del alpinista. Leí en alguna ocasión, en la cultura de los alpinistas, que al llegar a cierto punto, es cuestión de vida o muerte pararse, sentarse todo el equipo y momento, nadie da un paso más hasta que no revisemos el entorno, porque un paso más nos puede llevar la vida. Así veo yo esta conferencia, que es una lista interminable, es una agenda enorme de provocaciones, porque el maestro es experto en provocación. Yo soy un aprendiz de provocador, por eso no tengo empleo. Afortunadamente, no existe empleo para provocador, ¿no? Tampoco entonces, Gustavo lo tiene. Tampoco Gustavo, somos dos. Entonces, quiero decirles de todo corazón, de veras, piensen esto que les digo del alpinista. Dicen, oye, ahí llega un momento en que no debes de dar nadie un paso, van subiendo y párense hasta que no revisemos todo, porque un paso más, no planeado, no pensado, y se puede morir. Toda la Universidad Veracruzana, todas las universidades del país, si ya están sentenciadas, si hay alguien que ya las tiene en la lista con esquela hecha y fecha de caducidad, menos los universitarios. Entonces, digo, hay que pensar que eso, yo afortunadamente grabé toda la conferencia y la voy a sacar como una agenda de temas, porque es una agenda enorme, le dedicó 1 minuto cada asunto, imagínate cuántas echó. ¿No? Entonces, es importante que estos espacios de reflexión los multipliquen, los hagan más frecuentes y piensen lo que les digo al alpinista, porque si dicen, no, pues le vamos a seguir a la rutina, al activismo académico o del que sea, o el ocioso, ¿sí? Del que sea, aguas, porque vamos en el mismo barco. Por mucho que te muevas, te vas a hundir con él. Entonces, es importante que la Universidad Veracruzana decida, y cada universitario es una decisión vivir, quiero vivir, no quiero vivir. No quiero vivir, pues mira, piérdete en la recreación, en el confort de la modernidad que nunca vas a tener, porque nunca va a haber un Ford en tu futuro, ¿sí? Y entonces, pues, espérate a que te llegue tu papelito, ¿sí? Como se reparten muchos papelitos, y todo eso va en la manipulación del ego y de una expectativa inexistente, pues ahí te vas a ir hasta que te mueras, ¿verdad? Pero si tienes decidido por la vida, toma la decisión desde ahora. Dices tú, oye, yo estoy estudiando, pero no puedo seguir estudiando interminablemente sin pensar en esto que se dijo en esta conferencia. Vamos a exigirle a la universidad que organice estos foros más seguido, y para que cada quien empiece a tomar partido por la vida, individualmente, en grupo, como se pueda, ¿no? Gracias, maestro. Muchas gracias, Gustavo. Regresamos.
me había hecho la ilusión babosa de que iba yo a poder reaccionar a cada una de las riquísimas intervenciones que hubo y había anotado cuidadosamente esto. Pero me di cuenta, algunas de esas intervenciones podría dedicar la siguiente hora a platicar con Lorena de todas las provocaciones que ella hizo en su intervención, y así hubo varias de ese tipo. Imposible reaccionar a cada una de estas conversaciones muy ricas que me ratificaron en un prejuicio. Vine aquí, acepté finalmente la terca invitación que me habían estado haciendo, porque se sospechaba a distancia, se olía que aquí había un aliento rebelde que me llamaba la atención. Y lo vimos esta mañana. Aquí está, manifiesto de 1000 maneras distintas, existe esa rebeldía. A lo mejor parece que muchos de ustedes ya pueden adoptar ese lema que adoptó un grupo muy conocido. Nos quitaron tanto que hasta el miedo nos quitaron. Si suena por aquí el miedo, hay miedo de las posiciones que se tienen, de ser estudiante o académico o lo que sea, pero este miedo se está venciendo cotidianamente, se está tratando de vencer ese miedo para salir adelante. Una de las provocaciones que sale en la conversación es una invitación a despojarse de una manera de ser que uno cree que es uno y que en realidad no es. Y que están, ustedes lo han dicho de 20 maneras distintas, que es un obstáculo para relacionarse con otros, para trabajar y para funcionar. Soy académico, o soy estudiante, o soy de ciencias económico-administrativas, o soy de este. Son puras fachadas, puros disfraces, puras máscaras, y ninguno de nosotros es eso. Pero hay que llevarlo un poquito más lejos. Estamos acostumbrados a portarnos como si fuéramos las categorías abstractas a las que supuestamente pertenecemos, en que se nos ha clasificado. Entonces somos hombres y somos mujeres. Una categoría a la que quiero poner sobre la mesa es la categoría de ser trabajadores. Piense cuántas gentes han perdido la vida en la lucha por los trabajadores. Y todos somos trabajadores y queremos ser trabajadores. Asumirse con la máscara de ser trabajador implica aceptar la lógica del capital, que es el que lo convierte a uno en trabajador. Tenemos que rebelarnos también contra eso. Se trata de ser otra cosa, de ser finalmente nosotros mismos. Y esto implica claramente la singularidad. Parte del problema de despojarse de ser individuo, quitarse esa máscara de la individualidad, parece que lo confunde a uno efectivamente en una masa. Y lo que pasa es que la individualidad masifica. Es la condición de individuos los que hace categorías de individuos consumidores, individuos electores, individuos de cualquier característica. Si pensamos en esto de la persona, si pensamos en la red, el nudo de una red de relaciones concretas, vemos que hay una singularidad única en la persona que no se reconoce como individuo. Si ustedes me lo exigen, yo puedo presentarles las contradicciones que hay en el planeta en más o menos 20 minutos, con bastante rigor y precisión. Pero si me piden que les cuente las contradicciones que hay en mi pueblo, en San Pablo Etla, requeriría unos 2 años. Es decir, estamos llenos de contradicciones, entre otras cosas porque la enorme singularidad de esas personas que no se reconocen como individuos, que no son individuos, que no se portan como individuos. Pero estas singularidades únicas, uno de una red de relaciones, cada red de relaciones es distinta. 2 gemelos tienen una singularidad totalmente distinta en la red de relaciones que son. Entonces conquistamos una forma de diferenciarnos cuando dejamos de ser los individuos. Los individuos, la condición de individualidad es la que nos homogeneiza. Hay un aspecto que se repitió de distintas maneras y que quisiera subrayar, que es ¿cuál es el papel de nosotros activistas? Usé mucho tiempo ese sagrado nombre de activista y cuando me di cuenta que activista supone que yo estoy activando a los demás y la realidad es la contraria, soy activado, no activista. Pero eso de presentarse como activado tampoco suena. Entonces, ¿cuál es la situación? Entonces, decimos que en lo que estamos haciendo hemos pasado de toda idea de promover, de la promoción. ¿Qué cosa significa promover?
Esto tiene que ver con lo de ser o no vanguardia, que cuál es el papel que cada uno de nosotros tiene. Promover significa que supongo que los otros están paralizados, que no hacen nada, que están quietos, lo cual siempre es falso, o algo mucho peor, que sí se están moviendo pero en la dirección equivocada, y yo sí sepa dónde deben moverse. Entonces estamos usando en lugar de la palabra promoción, la palabra conmoción, que en español es muy fuerte. Primero, conmoverse implica se mueve todo uno, no solamente es la cabeza, sino que el corazón, el estómago y las nalgas. Todo uno está conmovido. Y además me muevo con el otro, no muevo al otro. Como en una danza, me estoy moviendo junto con él. No es que tenemos